Obrigado, doctora Teresa. Moitas gracias. Me excusan porque non falo portugués, pero he visto que es el 5º congreso de Ibérico de Medicina Interna, así que puedo hablar español o inglés. Mis slides están en inglés y hablaré en español ya que estamos en el ámbito ibérico. Muchas gracias, profesor Cardoso, muy amable por su invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes. Es varias veces que he ido a Portugal y siempre me he sentido muy bien acogido y como en mi propia casa. Y antes de comenzar mi presentación, quiero decir que estoy muy impresionado por los trabajos que me han precedido. Creo que es una labor fantástica la que han realizado para coordinar las tareas, de poder hacer pues, todas las técnicas más avanzadas de trombectomía y de cuidados en el ictus de forma tan organizada y creo que es un camino magnífico. Nosotros en Madrid también pusimos en marcha la que llamamos una Madrid Stroke Network y este es el camino. Y bueno, me habéis impresionado porque está muy avanzado y he aprendido cosas que cuando vuelva a casa comentaré con mis colegas. Bueno, yo realmente sí que creo que voy a hablar de terapéuticas de futuro porque en este momento todavía no se aplican en la clínica, pero espero que no tardemos mucho en hacerlo. Y empezaré por comentarles, por contextualizar, si me permiten, y consigo encontrar dónde está el sol aquí. La medicina regenerativa o reparadora es un concepto que está desde Apolo, el dios griego de la medicina. Si se fijan, su bastón tiene envuelta subiendo una serpiente. Este es el símbolo que se utiliza en la medicina, es el símbolo de los médicos. ¿Y qué significaba esta serpiente? La serpiente era el símbolo de la regeneración, porque era un animal que ellos consideraban que no moría nunca, se regeneraba a sí mismo, porque encontraban el exoesqueleto y el animal volvía y continuaba. Hipócrates, tomando esta idea, habló que la medicina debería buscar la forma de ayudar a los pacientes a curarse a sí mismos, es decir, potenciar la capacidad de curación del propio individuo, es decir, la regeneración, la reparación. Y si pongo aquí a Ramón y Cajal es simplemente para darle un tirón de orejas, porque él dijo, fue el premio Nobel y además pues fue una personalidad de las neurociencias que abrió un gran camino, pero dijo una cosa tremenda, dado su autoridad científica, y es que no había neurogénesis en los cerebros adultos. Utilizó mal el término como científico, debe haber dicho, yo no he visto la neurogénesis en un cerebro adulto, solo lo he visto en los embriones de pollo, que es con lo que él trabajaba. Pero dijo que no existía, y eso marcó un dogma científico, y cuando se vio que sí existía, tanto en animales recién nacidos como en adultos, pues costó mucho aceptar y demostrarlo. De hecho, es casi de finales del siglo XX cuando ya se acepta esta idea de que hay neurogénesis, ya saben que procede de la zona subventricular y del bulbo olfatorio y que además pues siguen la migración a través de la glía radial para ir a situarse en los distintos niveles de corteza. Y fíjense en este detalle que es importante. Proceden de una capa germinal y siguen la vía de la glía radial para encontrar su situación en la corteza y sus conexiones posteriores. Es decir, son células que están codificadas. No sirve cualquier célula que pongamos ahí. ¿Qué ocurre cuando existe una lesión? Cuando existe una lesión se estimula la capacidad de producción de células germinales en las capas adecuadas, de la zona subventricular, que van a migrar hacia la zona de lesión. Y aquí les presento lo que podría ser un infarto cerebral. Y esto se ha visto también en humanos, ¿no? Los colegas, amigo Martí Fábrega demostró en necropsia de pacientes que habían tenido un infarto cerebral que había esa neurogénesis. Otro aspecto importante es que además de neurogénesis se crean fibras. Hemos estado muy pendientes de la neurogénesis, pero también los axones y las dendritas. Ahí está la plasticidad cerebral. Y en eso sí acertó Cajal. Él defendió la plasticidad cerebral. Y es curioso que defendiendo la plasticidad cerebral y la posibilidad que el cerebro tenía de adaptarse y de modificar y aprender, negó la neurogénesis. Es casi una contradicción in terminis. Pero
Este es el otro punto. Es decir, no solamente se han de crear células, ha de haber fibras y ha de haber conexiones. Y en este sentido, cuando vemos la patogenia de un infarto cerebral, además de unos mecanismos de lesión importantes, sabemos que el cerebro pone en marcha mecanismos de protección que nosotros intentamos potenciar con los mejores cuidados, como nos han comentado, con la reperfusión lo más pronto posible, pero inmediatamente empiezan mecanismos también de reparación. Estimula la neurogénesis, se movilizan células desde la médula ósea, se moviliza la capa germinal, se producen respuestas antiinflamatorias para frenar la inflamación, y todo esto, como también han comentado, la rehabilitación ayuda a todas las cosas que ya sabemos y va mejorando esa reparación que se va produciendo en el tiempo. Y necesitamos que haya células neurales, gliales, que se produzcan sinapsis, vasos nuevos, y que haya la conexión entre ellos, entre estas células, y que haya poca gliosis, que es la cicatriz. Entonces, en los modelos terapéuticos que se ha comentado y resumiendo, tenemos aceptablemente resuelto toda la fase reperfusora. Pero la fase de reparación cerebral, que es la que va a ayudar a aquellos pacientes que no llegaron a tiempo a la reperfusión o que la reperfusión fue insuficiente o no pudo dejarles en un ranking menor de 2, tenemos que activar esa plasticidad cerebral de la que hemos hablado. Y para esto sabemos que la rehabilitación es un arma terapéutica potente y hay que hacerla de forma precoz e intensiva, y aún así no es suficiente, y podríamos y deberíamos ayudarla, y estas son las de investigación, usando factores tróficos, que algo se ha hecho en ello y nosotros también estamos trabajando, y la otra vía que se abre es la utilización de células troncales, o células madre, como decimos en español, stem cells. Esta terapéutica por células partió de la idea equivocada de que, en esta parte de la imagen les recuerdo lo que he comentado, que hay una espontánea producción de estas células para producir la reparación. La idea equivocada de la terapéutica celular era que íbamos a producir un reemplazamiento, que poníamos células y estas células iban a ocupar el espacio de las que habían desaparecido. Eso no es verdad ni absolutamente borrachos. No sé cómo a alguien se le ocurrió una idea tan peregrina, porque ya les he dicho al principio que las células tienen que estar codificadas, tienen que saber a dónde van y para qué sirven y dónde han de conectar. Una célula que yo pongo allí, me da igual que sea un neuroblasto, que sea una célula mesenquimal que he cultivado, la pongo allí y se queda allí, se está un tiempo y luego se va, o se muere o desaparece. No conecta nada. A veces, nosotros lo hemos visto, dan unas cuantas prolongaciones porque no es su espacio, no está codificada, ni se podrá conseguir ni siquiera con las programadas estas embrionarias IPS. No es posible. Habría que, consiguiendo una célula piramidal perfecta, la pondríamos allí y probablemente no haría sinapsis. Hemos llegado a la conclusión, y hay estudios anteriores que se hizo con los trasplantes de enfermedad de Parkinson, etcétera, en que esas células, pues a veces una cirugía muy agresiva que ya se ha abandonado, lo único que hacía era mejoraba por el hecho de que se habían implantado células madre, no porque esas células conectasen ni crecieran, y con un tiempo determinado desaparecían, porque es una enfermedad degenerativa y por tanto ahí la degeneración continuaba. Nosotros en este momento podemos y creemos que es suficiente datos para negar esta hipótesis y pensar que lo que intentaremos hacer es potenciar a las propias células del sujeto, de su cerebro. Hemos utilizado diversos estirpes celulares. Se han utilizado células neurales, mesenquimales de distintas fuentes, las más conocidas, la médula ósea y el tejido adiposo, que es el que vamos a promocionar. Células hematopoyéticas y células mononucleares sacadas directamente de la médula ósea, que tienen muy poca capacidad, como células troncal. La hipótesis, y lo que hemos ido viendo, que le resumo y desarrollaremos, es que son capaces de reducir la lesión y de mejorar la reparación de ese tejido. Si utilizamos células neurales o mesenquimales, nos encontramos, y así se lo resumo,
que es comparable el efecto en mejorar la capacidad de recuperación funcional, el efecto protector reduciendo el tamaño del infarto y la muerte celular, y el aumento de los marcadores de reparación, considerando como tal la proliferación celular con neurogénesis, oligodendrogénesis, gliagénesis, vasos, angiogénesis y la sinapsis, que tienen representado con nuestros trabajos referidos en azul para no entretenerles más, pero es documentado en las distintas estirpes celulares. Luego, si yo tengo unas células, digamos, relativamente fáciles de conseguir, que son las mesenquimales, y otras muy complicadas, que son las neurales, pues intentaré utilizar aquellas que me sean más fáciles y menos agresivas para obtenerlas. Y ahora vamos a ver qué pasa si comparo las células del médula ósea y el tejido adiposo. El tejido adiposo, cuando empezamos a hablar de él, nos dijeron cosas como, hombre, esto parece un atrevimiento, ¿no? El meter células grasas en el tejido, ¿no? Alguien me dijo, ¿cómo vas a poner adipocitos en el cerebro? No llevo adipocitos, llevo células mesenquimales exactamente iguales que las que salen de la médula ósea, obtenidas del tejido adiposo. ¿Qué ventaja tiene el tejido adiposo? El tejido adiposo me permite obtenerlo a partir de, ¿cómo se llama esto?, de aspirados, a partir de donantes, pero que son donantes que incluso les va bien porque de paso se hace una cirugía plástica, ¿no?, con la aspiración de la grasa. Y esto es lo que se obtienen, de ahí se obtienen células troncales que han demostrado ser exactamente igual de eficaces, por resumirlo, que las mesenquimales. Adiposos y mesenquimales producen los mismos efectos beneficiosos, estimulando factores vasculares y la neurogénesis y lactogénesis, y reduciendo la formación de glía. Miren el sujeto control y los tratados. Hay menos reacción astrocitaria y menos fibrosis final. Y bueno, aparecen oligodendrocitos y neurofilamentos, es decir, que tenemos una célula fácil de obtener y que nos van a permitir la aplicación. Si analizamos cuál era la forma de administrar, la vía intracerebral fue la primera que se utilizó porque se pensó en la importancia del reemplazamiento, es muy agresiva, requiere intervención. Después ya se pasó a otras vías como la intranasal, es poco operativa, intraarterial, creyendo que a través de la carótida cerebral media pues se conseguiría que llegaran más células al cerebro, siempre la idea de que tenían que llegar al cerebro. Y teníamos intraperitoneal, que se pierden más células en el peritoneo, y la intravenosa, que es la que nosotros apostamos, pensando que estas células eran capaces de, a través de su tropismo hacia la inflamación, llegarían hacia la lesión. Bueno, cuando comparamos la vía intraarterial, pues la intracerebral, de hecho, ha ido quedando apartada, y la vía intraarterial y la intravenosa, nosotros nos encontramos con que efectivamente por vía carotídea se conseguía más concentración de células en el tejido cerebral, por vía intravenosa apenas se conseguían, pero el efecto respecto a la aceptación funcional del animal era la misma. Entonces dijimos, sorpresa, estas células no hace falta que lleguen al cerebro, porque el efecto es el mismo. Luego, estas son capaces de actuar a distancia, son capaces de producir factores, como si fueran elementos crinos, producen sustancias que estimulan la proliferación y la reparación de las células cerebrales, de las capas germinales, pero no necesitan estar allí mismo y están en otros órganos que se van quedando en el camino, como ahora les comentaré. Finalmente, a ver si usábamos autólogas o halogénicas. Ese era otro debate, porque el autólogo obliga a obtenerlo del mismo paciente y eso lleva mucho tiempo hasta que se cultiva, se expande, etc. Si son halogénicas, las podemos tener ya preparadas y la expansión se hace en unos días. Entonces, bueno, cuando comparamos, nos encontramos que los efectos eran similares y que, por tanto, tampoco había problema de rechazo, porque las células estas, troncales son inmunoprivilegiadas, no producen rechazo, no tienen capacidad antigénica, y había que ver también cómo se comportaba cuando usábamos las humanas en los animales de experimentación, por razones que ahora les comentaré en la prueba de concepto. El tiempo de administración, y voy a ser breve en estos temas, el óptimo eran unos 7 días. Tenemos desde las primeras horas hasta un mes. Los mejores resultados se obtienen aproximadamente entre los 7 y los 10 días, que es lo que se ha ido transfiriendo al ensayo clínico. Así que si hacemos un resumen, yo les diría la administración intravenosa, no las otras más agresivas, las células mesenquimales, adiposas, halogénicas
y utilizarlo en la fase aguda. Pero bueno, hasta ahora hemos hablado y hemos visto muy bien lo que pasaba en la corteza, porque nuestros animales, su infarto es siempre cortical, cuando ocluimos la arteria cerebral media. Pero claro, en los humanos el infarto es cortical, subcortical y a veces es solo subcortical. No teníamos constancia de que, o queríamos demostrar si esta eficacia se conseguía también cuando el daño era subcortical. Así que diseñamos un modelo con lesión subcortical pura y aplicamos esta terapia celular y nos encontramos los mismos efectos, la recuperación funcional del animal, la mejor proliferación celular, la menor muerte, mayor presencia de marcadores con oligodendrocitos y la proteína de la mielina y la existencia de NOVA como un indicador del crecimiento axonal. Y ven aquí, por ser breves y concisos, aquí cómo se produce la presencia de mayor mielinización en la región donde se ha tratado. Aquí tenemos con la espectrografía que se ve que hay muchas más fibras mielinizadas y cuando hacemos la tractografía, pues la mayor presencia de fibras en el animal tratado con este tipo de células. Bien, resumiendo, ¿qué efectos tienen estas células troncales? Pues mejora la recuperación funcional, puede reducir la lesión del infarto, es menos importante este aspecto, además de que reducen la presencia de muerte celular y aumenta la neurogénesis, el crecimiento de las fibras y la conectividad, que era lo importante porque va a forzar la funcionalidad, mejora la formación de nuevos vasos, las conexiones entre las células y reduce la presencia de astrocitos. Había que hacer una prueba concepto. La prueba concepto es utilizar las células humanas que vamos a usar en los ensayos clínicos en animal para ver que esas células humanas no producen efectos deleterios. Y bueno, se vio que había seguridad suficiente, que se localizan en distintos órganos del hígado, pulmón y bazo, que tienen las halogénicas, las que son procedentes del animal, y las humanas, los mismos efectos y la misma seguridad, y por tanto eso permitía decir que estas células halogénicas humanas podríamos utilizarlas en ensayo clínico. Y para hacerlas en ensayo clínico, como ya les había adelantado, elegimos la administración halogénica, células mesenquimales de tejido adiposo por vía intravenosa en fase aguda, aproximadamente en las primeras 2 semanas. Seleccionamos a los pacientes de las primeras 24 horas y se empiezan a administrar entre semana y 10 días. Y vamos a analizar la seguridad y eficacia, como todos los ensayos clínicos, y marcadores y análisis de imagen y marcadores de progresión. Hay algunos estudios ya que se habían hecho. Estos son con células procedentes de médula ósea directamente. Son células mononucleares, no son propiamente hechas células madre, pero bueno, se hizo por vía carotidia, ya lo aseguro, por vía intravenosa y halogénicas, células mesenquimales procedentes de médula ósea. Hay varios estudios que se han iniciado. Por vía intravenosa en situación aguda, en este momento tenemos en Houston y en California 2 estudios en marcha que van más o menos en paralelo con los que hacemos nosotros, pero con células mesenquimales de origen adiposo. Somos nosotros los primeros que lanzamos un estudio para analizar la seguridad, que en los análisis que hemos hecho hasta Oriente Medios esa seguridad se va confirmando, y se utilizaron mesenquimales de procedencia adiposa. A partir de ahí se creó la hipótesis y un proyecto del Horizonte 2020 europeo, de la Comisión Europea, que le llamamos RESTOR, que hace alusión a la regeneración con células troncales en el infarto cerebral, que organizamos un consorcio en que participamos 5 países y que los investigadores principales somos el doctor Oliver de TAT, de Grenoble, y yo mismo. Y se han incorporado 24 centros académicos y 5 privados, 24 centros de ictus y 4 laboratorios experimentales. Este es el diseño que, como cualquier ensayo clínico, pues tiene un brazo placebo y un brazo de tratamiento, 400 pacientes, 200 en cada brazo, y se analizará pues
la escala NIHS, el ranking, Bartel, la situación funcional, los biomarcadores. Esto, el endpoint principal se situará en los primeros 6 meses, no en los 3 meses como por aquí, lo hemos puesto a los 6 meses, porque lo que queremos valorar es la recuperación funcional y por tanto queremos darle un poquito más de tiempo para que esa recuperación sea más constante. No vamos a valorar solo el ranking y seguiremos el estudio hasta 2 años para ver que la seguridad es debida. Además, incorporamos también en los distintos work packages, pues incorporamos estudios avanzados de imagen, estudios con animales, estudios con biomarcadores, para ir profundizando, estudios con animales con comorbilidades, para ir avanzando en conocer mejor los mecanismos de acción de estas células, y esperamos que el resultado sea satisfactorio. Ya está a punto y creo que después del verano empezaremos ya a incluir pacientes. ¿Qué futuros desarrollos podemos hacer a partir de ahora o con estas bases? Pues nosotros estamos en este momento implicados con el uso de exosomas. Los exosomas son pequeñas vesículas que poseen citoplasma de estas células y que contienen, como 2000 proteínas, pero ahí aparecen todos los factores tróficos y neurotróficos que estimulan la actividad de esas células y de esas capas germinales del cerebro. Entonces, hemos hecho ya un primer trabajo, que les adelanto, como con el uso de exosomas en el tratamiento de los daños de sustancia blanca en el infarto subcortical, y quiero decirles, hemos encontrado los mismos resultados que obteníamos cuando hemos usado las células enteras. Es una posibilidad a desarrollar en un tiempo, espero, no muy lejano. Así que, resumiendo, hay unos aspectos muy importantes del tratamiento del infarto cerebral que han sido resueltos. Tenemos que potenciar esa plasticidad cerebral que inicia desde que comienza la lesión, se activa, y que aquí tenemos unas herramientas con las células madre y los factores tróficos para poder mejorar esa recuperación en aquellos pacientes que no tuvieron la suerte de recuperarse en las primeras horas después de la reperfusión. Así que, y como resumen, diré que la plasticidad cerebral sirve para mejorar esa reparación, y que estas células madre en el ictus van a mejorar la capacidad funcional, disminuyendo la muerte celular, aumentando la precisión de células, mejorando los marcadores de plasticidad, y que actúan potenciando esa plasticidad a través de no del reemplazamiento celular, que ya les he dicho que eso no se ha demostrado, sino de mecanismos que, modulando la inflamación, la producción de factores tróficos como el factor trófico cerebral, vascular, la sinaptofisina y otros muchos más, van a producir la neurogénesis, la génesis, la angiogénesis, crecimiento axonal, oligodendrogénesis y mielinolisis, y por tanto es necesario continuar con esta investigación translacional y demostrar la seguridad y eficacia en ensayos clínicos, que, como ven, hay unos cuantos en marcha, y esperemos que en un tiempo no muy lejano pues podamos contarle los resultados. Finalmente, agradecer al grupo de trabajo del Hospital Universitario La Paz, que es los que tienen ahí presentes, todo el apoyo y el trabajo que hacen, que nos ha permitido pues ir avanzando y poderles presentar sus trabajos. Muchas gracias por su atención.